Ustedes si tienen ahí el repartido, en la página 5 tenemos un poco algunos datos, empezando por lo que fueron las precipitaciones este año. Si bien si miramos lo que fue todo el correr del año, tenemos precipitaciones que van un poco por encima de lo habitual. Tuvimos momentos de grandes excesos hídricos y otros momentos que fueron bastante menores a los registros que tenemos de la última serie de años. Eso capaz que se visualiza en forma gráfica un poco mejor en la página 6. Arrancamos con un enero donde llovió más o menos el doble de lo que estábamos acostumbrados a ver, entonces tuvimos inclusive algo de exceso hídrico en el verano, cosa que es poco habitual. Eso nos trajo un buen crecimiento de pasturas en general en el verano. Cuando nos arrimamos al otoño, en realidad tuvimos algunos déficits hídricos que digo, son habituales, pero fueron más agudos de lo normal en el mes de abril. Si miramos la última gráfica que tienen en esa página, pueden ver en la barra negra los registros habituales de balance entre lo que es la demanda de la atmósfera y las precipitaciones. Estamos acostumbrados a ver déficit en enero, este año tuvimos un exceso. Al otoño tuvimos un déficit un poco más de lo que es habitual, y en abril concretamente, cuando estamos acostumbrados a tener una recarga de agua en el suelo y que se empieza a acomodar el ambiente para lo que es la siembra de nuevas pasturas, tuvimos un déficit importante que dificultó lo que fue el momento de la siembra de pasturas. Y seguido a eso tuvimos como una pequeña ventana en el mes de mayo que nos permitió de repente tener, que fue un poco lo que salvó ese otoño, si se quiere, en términos de productividad de biomasa de forraje. Pero en junio ya tuvimos unas precipitaciones bastante por encima de lo habitual, que superaron ampliamente la demanda atmosférica. Si bien estamos acostumbrados que ahí cuando empieza el invierno ya empezamos a tener un poco de excesos hídricos, este año los excesos fueron bastante más de lo normal, lo cual también dificultó la productividad de forraje en esa etapa del año. Y ese exceso se continuó en lo que fue todo el invierno, junio, julio, agosto. Y si bien esa etapa con grandes lluvias coincidió con un retraso en el inicio de las heladas, que demoraron como un mes más, es como que se corrió todo el invierno un mes más de lo habitual. En realidad, si miramos en la siguiente página, tenemos una gráfica de las temperaturas, en la página 7, que podemos ver que en el mes de junio fueron un poquito más altas de lo habitual, pero acompañados con grandes precipitaciones, como decíamos recién. Pero después en julio, al final de junio, julio y agosto, cuando empezó a helar, en realidad tuvimos condiciones de temperatura por debajo de lo que es habitual. Si me siguen una página más, podemos mirar ahí lo que fue la distribución de las heladas, que vemos que tiene en los puntos negros son el número de heladas que tuvimos este año. Los puntitos blancos vienen a ser los máximos registrados en la serie de años que tenemos, y las dos barritas diferentes son los registros históricos, tanto para esta estación experimental, que en realidad tenemos registros desde los últimos 8 años de las heladas, y la acompañamos con los registros más largos que tenemos de la estación experimental de la unidad de paso de la laguna, y donde podemos comparar que realmente el inicio de heladas, en mayo no tuvimos heladas, en junio fueron un poquito menos de lo que el promedio habitual, y se extendieron en julio, agosto e inclusive en septiembre, fueron un poco más altas de lo normal. Todo esto en definitiva resume un ambiente productivo que si miramos la última gráfica, donde se presenta para los diferentes meses del año la tasa de crecimiento potencial que podría tener una pastura mezcla con una gramínea perenne como una festuca, un trébol blanco y un lotus, una mezcla perenne
habitual. Los registros para este año fueron un poquito más altos en lo que fue el verano. Después, como decíamos, en abril las condiciones fueron bastante por debajo de lo que es el promedio histórico de potencial ambiental para producir que tenemos habitualmente. En mayo tuvimos una ventana con algo más de potencial productivo, pero nada del otro mundo, más o menos se coincide con el promedio esperable. Y en junio, julio tuvimos condiciones bastante por debajo de lo que sería el promedio de condiciones ambientales para el crecimiento. Estos resultados acá están mostrando la tasa de crecimiento potencial. Si transformamos esos valores a lo que es un ranking de los últimos 25 años de producción y cortamos solo el invierno, yo estaba mirando que en realidad valores ambientales por debajo de los que tuvimos solo en el 20% de los años. O sea, estamos en el 20% peor de los inviernos. Capaz que en algunos casos no se sintió tanto porque veníamos de un buen verano, pero en definitiva, después lo vamos a ver en las diferentes paradas, lo que fueron las tasas de crecimiento observadas realmente para cada una de las pasturas, y esto nos pinta un poco el panorama de dónde estamos parados en este año, ¿verdad? Ni que hablar lo que fueron en el caso de los verdeos, que tuvieron esas condiciones tan restrictivas para su crecimiento. Uno lo que veía en general es que fue difícil la implantación y en definitiva el que logró implantar bien esos verdeos en esa ventana de condiciones que tuvimos, después les costó tomar volumen a esas pasturas. Y bueno, esto es como un panorama general, pero como decíamos, es una pastura de referencia que para mirar lo que fue el potencial del año. Después cada caso tendrá sus particularidades de cuándo se sembró, cómo se sembró, las pasturas que ya venían implantadas, cómo se pastorearon y demás efectos que puede tener el manejo, que bueno, se irán conversando en las diferentes paradas. Por mi parte sería un poco eso para contarles el contexto en el que estamos viendo los resultados de productividad de pastura.